¿Qué es poesía? Dices mientras clavas tu pupila en mi pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Basta de cursilería y vamos a centrarnos, que se vienen curvas. Antes de entrar en materia y en temas que me apetecen más, creo que es buena idea tratar un tema fundamental para este canal, la definición del objeto literatura. Esto, más complicado de lo que puede parecer en un primer momento, lo voy a dividir en dos vídeos. Este primero, en el que daré una definición sencilla y problematizaré lo mínimo. Y otro segundo, en el que rizaré un poco el rizo y que servirá de introducción a una posible serie de teoría de la literatura. Así pues, esta primera parte es perfecta para noveles en la literatura o en la teoría de la literatura, para aquella gente que no se quiera comer mucho la cabeza, o para aquellas situaciones que no requieran de una enorme complejidad, como una pregunta de examen en el instituto o la charla de Navidad con tu cuñado. Porque todos hemos hablado del Gilgamesh con nuestro cuñado al menos una vez en la vida, ¿no? ¿No? Sí, es leche. Es que está muy rica y quería hacer la coña. Es que me gusta mucho. Antes de continuar, me gustaría que pausaras un segundo el vídeo y me dejaras en la caja de comentarios qué crees tú que es literatura, qué definición darías de ella o qué crees que hace que un texto sea literario. Sin hacer trampa ni mirar nada, ¿eh? Solo tú y tu alma, en soledad. ¿Ya lo has hecho? ¿No? ¿A qué esperas? Yo no puedo pausar el vídeo por ti. ¿Ya? Perfecto. Ahora sí, podemos empezar. La literatura se define en primer lugar como arte. Esto en sí ya es problemático, pues si hay algo que ha dado más quebraderos de cabeza que la palabra literatura es la palabra arte. De momento nos vamos a quedar con lo que dice la RAE, que define arte como manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado. La literatura es, por tanto, arte que usa por instrumento la palabra, o como diría la RAE, arte de la expresión verbal. Esta puede ser dicha o registrada, y por eso hay literatura oral y literatura escrita. Con esto realmente ya valdría. Si pudiéramos definir con exactitud científica qué es arte y qué no lo es, pudiéramos decir qué es literatura y qué no lo es. Sin embargo, resulta que ese camino da más problemas que soluciones. Teoría del arte y teoría de la literatura muchas veces van de la mano, así que esto es algo que veremos en el siguiente vídeo. Pero digamos que el término arte es complicado y que ha dado lugar a muchísimas indagaciones y reflexiones, tanto teóricas como prácticas. Y no parece que vayamos a llegar a una respuesta válida y universal. Así pues, es necesario cambiar un poco de enfoque. Hasta ahora hemos llevado a cabo un método deductivo. Esto es, estudiar el hecho literario partiendo de teorías y leyes generales hacia casos particulares. O sea, pensar en una gran teoría y ver si luego eso que llamamos literatura encaja o no en dicha fórmula. Vamos a hacer ahora lo contrario, llevar a cabo el método inductivo y por tanto realizar leyes y conclusiones generales a partir de observaciones particulares. Vayamos al temario de cualquier asignatura de literatura que haya en el instituto. En cuarto de la ESO, por ejemplo, se ve la literatura española desde el siglo XVIII al XX, pasando por narrativa, con el realismo y el naturalismo decimonónico, lírica, con Bécquer, el modernismo hispanoamericano, la generación del 27 y el teatro, con Miura, Lorca, Antonio Boro Vallejo, etc. Por otro lado, en la asignatura de literatura universal de primero de bachillerato, se ve someramente toda la literatura, mayormente occidental, desde sus orígenes hasta el siglo XX. Además de narrativa, lírica y teatro, aparece también el ensayo a partir de su fundador, Montaigne. ¿Qué tienen en común todos estos textos? Pudiera decirse que, fundamentalmente, dos cosas: un contenido ficticio y un predominio de la función poética del lenguaje. Ficción. Otro concepto que da para una serie completa y al que no voy a dedicar mucho tiempo aquí. Lo que voy a decir no lo comparte todo el mundo, pero es lo que yo y otros estudiosos y estudiosas con prestigio, cosa que yo no tengo, opinamos. La RAE define ficción como invención o cosa fingida. Todo en la literatura es ficción.
Donde mejor se ve es quizás en narrativa y teatro, pero la lírica y el ensayo no están exentos de esto. La expresión más pura de sentimientos es también cosa fingida, entendiendo fingido no como falso, sino como simulado, recreado a través de la palabra. El ensayo es también ficción. La introducción de la primera persona, de la subjetividad o de un narrador ya ficcionaliza el texto, aunque tenga una base sumamente real. Del mismo modo, una narrativa autobiográfica o un reportaje novelado son también ficción. Representan un hecho real, sí, pero están sometidos a las leyes de la ficción, pues son, como dije antes, cosa simulada, mas no real. Predominio de la función poética del lenguaje. ¿Qué carajos quiere decir eso, Eduardo? Es más sencillo de lo que parece. No os vayáis, por favor. ¿Os suena de algo el esquema de la comunicación enunciado por primera vez por la Escuela de Praga y el famoso lingüista Roman Jakobson? Ese, el que dice que en todo acto comunicativo participan emisor, receptor, mensaje, código, canal y contexto. Ese. Si no os suena mucho, no os preocupéis, que quizás algún día hablamos más de ello. Lo importante aquí es que, según Jakobson, en todo acto comunicativo predomina uno de estos elementos. Esto hace que el acto comunicativo tenga una función y no otra. Por ejemplo, si predomina el emisor, el acto comunicativo tiene una función expresiva, una finalidad de expresar ideas, opiniones o sentimientos. Pues bien, si predomina el mensaje en sí mismo, este acto tiene una función poética, una finalidad de llamar la atención sobre la forma y el contenido del mensaje. Es importante repetir esto de predominio, no exclusividad. Dice Jakobson en Poética y Lingüística que cualquier tentativa de reducir la esfera de la función poética a la literatura o de confinar la literatura a la función poética sería una tremenda simplificación engañosa, pues, por ejemplo, la literatura épica implica con mucha fuerza la función referencial, la lírica orientada a la primera persona está vinculada con la función emotiva, la lírica orientada a la segunda persona está embebida de función conativa, etc. Esto quiere decir, además, que pueden existir textos no literarios que contengan un componente literario dentro de ellos, pues hay en ellos una cierta función poética, mas no predominante. Pero Edu, ¿qué tanto por ciento debe tener un texto para ser considerado literario? ¿90%? ¿El 60% ya vale? ¿Y si solo tiene un 49%? Además, ¿cómo calculamos este valor numérico? Creo yo que no es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa, de razón de ser. Un artículo médico o un código jurídico pueden tener cierto cuidado en su lenguaje, ya sea en la selección del léxico, en la organización macroestructural del texto o en la sintaxis de las oraciones. Pero su fin último es dar a conocer un hecho científico, alojado en la realidad, más allá de la materialidad del mensaje. Hay por tanto un predominio del contexto y de la función referencial, no poética. Además, no hay en él un componente ficticio, pues se usa el lenguaje para hablar de un elemento real, no para simularlo. No es lo mismo decir que la angustia es un temor opresivo sin causa precisa, que es lo que diría la RAE, que no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente, que es lo que diría Rubén Darío. En el primer caso, se habla de un hecho, y el lenguaje es transparente para poder llegar a este hecho de manera sencilla. En el segundo caso, se simula un hecho, y el mensaje es oscuro y trabajado para llamar la atención sobre el mensaje, tanto en forma como en contenido. El primer caso no es literatura, el segundo caso sí lo es. Recapitulemos. La literatura es arte que usa como instrumento la palabra. Como no podemos definir muy bien qué es arte y qué no es arte, nos es más sencillo ver qué elementos tienen en común todos los textos que consideramos literatura. Así, pudiera decirse que la literatura es el conjunto de composiciones verbales que tiene un contenido ficticio y que tiene un predominio de la función poética del lenguaje. Ya lo tenemos, ¿no? Podemos acabar entonces el vídeo. Sin embargo, esto no acaba aquí. Os tengo que confesar que al comienzo del vídeo he hecho una pequeña, gran trampa. Cuando decidí cambiar a un método inductivo y definir la literatura a partir de una selección de textos, esa selección ya venía mediada por una idea de literatura que yo tengo en la cabeza. Quiere esto decir que, si hubiera cambiado la selección de textos, la definición de literatura hubiera variado. Este es un pez que se muerde la cola y que no tiene fácil solución. Es muy difícil, por no decir imposible, abstraerse de todo lo que uno conoce de literatura y tratar de dar una definición. Yo al
menos en todos estos años no he podido. Si alguien lo ha logrado, por favor, que me escriba un mensaje y que me diga cómo lo ha hecho. Además, ¿qué texto escoges en ese caso? ¿Todos los textos del mundo? Eso es en sí otra teoría de la literatura, que determinaría la selección de textos y que por tanto determinaría la definición de literatura hacia una u otra dirección. Y lo que es peor, en caso de hacer eso, terminaríamos confundiendo la palabra literatura con la palabra lengua y por tanto perderíamos toda particularidad de la literatura. Para rizar aún más el rizo, ocurriría lo siguiente: la definición que saldría de literatura no se ajustaría a lo que hoy llamamos literatura. Dice Tinianov que la literatura es un concepto dinámico determinado por el contexto sociohistórico, de tal forma que literario es todo aquello que una sociedad dada en un momento determinado define como tal. Mi selección de textos nos ha salido de lo que social, institucional y mayoritariamente denominamos literatura. Por ello he conseguido una definición de literatura que se ajusta a lo que hoy llamamos literatura, pero no al concepto universal, si es que lo hay. ¿Existe entonces alguna manera de definir la literatura en su totalidad? ¿Qué otras formas hubo de definir la literatura en el pasado y por qué tenemos esta a día de hoy? Eso es algo que veremos, amigues, en el próximo vídeo. Sí, hemos acabado. A estas alturas solo me queda daros las gracias por haber llegado hasta aquí, si es que alguien lo ha hecho. Si habéis escrito vuestra definición de literatura al comienzo del vídeo, os invito a que comprobéis si vuestro punto de vista ahora es el mismo que antes, ya que dejéis en la caja de comentarios cualquier otra cosa que queráis decir. Si os ha gustado el vídeo, siempre podéis darle al like, suscribiros o compartirlo con más gente, que es gratis. Sabed además que me podéis encontrar en Twitter e Instagram con el nombre de Zura-CR y que tengo una página web donde subo cosas, zuracr.com. Os mando un fuerte abrazo a todos, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!